Aquí se muestra la columna vertebral. Consiste en 24 vértebras separadas, el sacro y el cóccix. Hay 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares. El sacro consiste en 5 segmentos vertebrales fusionados. El coxis, nuestra cola vestigial, consiste en 3 o 4 segmentos pequeños. La vértebra cervical más alta se articula con el cráneo. Las vértebras torácicas se articulan con las costillas. Y el sacro se articula con los 2 huesos coxales para formar la pelvis. Cuando se observa anteriormente, la columna parece recta, pero cuando se mira lateralmente, puede observarse que es marcadamente curva. Las vértebras cervicales inferiores forman una curva anterior, las vértebras torácicas forman una curva posterior, las lumbares se curvan de nuevo anteriormente y el sacro se curva marcadamente hacia atrás. Se muestra aquí una vértebra cervical típica, la cuarta. Su cuerpo es pequeño. La superficie superior del cuerpo es curva, más o menos en forma de silla de montar. La superficie inferior tiene la misma curvatura inversamente. El foramen vertebral es grande y triangular. El arco neural está formado principalmente por 2 láminas rectas. Los pedículos son cortos. Los procesos espinosos son pequeños y terminan bifurcados. Las caras de los procesos articulares superiores miran hacia arriba y adentro, mientras que las de los inferiores se dirigen hacia abajo y adelante. La masa ósea entre las caras articulares se denomina cara articular. Los procesos transversos emergen de los lados del cuerpo vertebral y también de aquí, de la cara articular. El proceso transverso de una vértebra cervical tiene un agujero, el foramen transverso, por el cual pasa la arteria vertebral. El proceso transverso tiene forma de canal apuntando hacia abajo. Termina en 2 tubérculos, uno anterior y otro posterior, donde se insertan los músculos escalenos. De las 7 vértebras cervicales, las 2 primeras, el atlas y el axis, difieren de las otras de diversas maneras. Se observarán con más detalle en el volumen 4 de este atlas. La 7ª vértebra cervical también se diferencia de las otras en que tiene un largo proceso espinoso que termina en una sola punta y forma esta pequeña prominencia en la parte de atrás del cuello. Las vértebras cervicales forman la parte más móvil de la columna, debido en parte a la forma curva de sus cuerpos, que permite fácilmente la flexión y extensión, y en parte por la pequeña pendiente de sus caras articulares, que facilita la flexión lateral. Los movimientos que pueden ocurrir en la columna cervical son flexión anterior, extensión y flexión lateral para un lado o para el otro. La rotación también ocurre en el cuello. Casi toda ocurre en las especializadas articulaciones entre el axis y el atlas, las cuales se observarán en el video que trata la cabeza y el cuello, en el volumen 4 de este atlas. Aquí se encuentra el atlas y aquí el axis. Estas 2 vértebras están adaptadas para permitir el movimiento de la cabeza. La flexión y la extensión de la cabeza tienen lugar aquí en la articulación atlanto-occipital. La flexión lateral de la cabeza también tiene lugar en esta articulación. La rotación de la cabeza en unión con el atlas sucede aquí, en la unión entre el atlas y el axis, la articulación atlanto-axial. Debido a sus funciones especiales, el atlas y el axis difieren en gran manera de las vértebras cervicales típicas.
Como ya observamos en el volumen 3, una vértebra cervical típica tiene un cuerpo vertebral al frente y un arco neural posterior, delimitando el foramen vertebral. Tiene un proceso espinoso detrás, con dos tuberosidades, y un proceso transverso a cada lado, también con dos tuberosidades. Por encima de cada lado hay dos caras articulares, una por encima y otra por debajo, para formar las articulaciones intervertebrales. Las caras articulares están inclinadas hacia arriba y adelante, están conectadas por estas masas de hueso, las masas laterales. Cada vértebra se articula con su vecina a través de un disco intervertebral frontal y por dos articulaciones intervertebrales detrás, una a cada lado. Observemos las características que diferencian el atlas del axis. La vértebra del atlas no tiene cuerpo. Justo por delante tiene este estrecho arco anterior que empata con el arco posterior. Los dos arcos del atlas en unión con estas dos masas laterales delimitan un extraordinariamente grande foramen vertebral. Esta parte está ocupada por la médula espinal y esta parte por el proceso odontoides o diente del axis que veremos en un momento. Las caras articulares superiores del atlas tienen morfología cóncava y se articulan con los cóndilos occipitales. Las caras articulares inferiores tienen la forma de la parte interior de un cono. Ahora observaremos la vértebra axis. El cuerpo del axis se prolonga en esta importante proyección, el diente del axis. En términos del desarrollo, este representa el cuerpo inexistente del atlas. En términos de función, es el pivote alrededor del cual se produce la rotación de la cabeza y el atlas. Las caras articulares superiores del axis están localizadas al frente de las más inferiores. Las caras superiores están alineadas con el diente del axis. Cuando ocurre la rotación entre estas caras y las del atlas, el diente del axis permanece en la mitad. El diente del axis está rodeado por delante y a los lados por hueso. Posteriormente se mantiene en su posición mediante un fuerte ligamento, el ligamento transverso del atlas. Desde arriba, el diente del axis también se sostiene en su lugar mediante dos fuertes ligamentos, los ligamentos alares que se insertan aquí y aquí. Observaremos estos ligamentos más adelante. El diente del axis tiene dos pequeñas caras articulares, una posterior para el ligamento transverso y otra por delante para el arco anterior del atlas. Para observar cómo se relacionan estas estructuras con la base del cráneo, observemos desde atrás el interior de un espécimen del cual han sido retirados los arcos posteriores y la parte posterior del hueso occipital. Aquí se encuentra el foramen magno, y aquí se encuentra el interior de la parte basilar del hueso occipital. Aquí se localiza el atlas, aquí el axis, y aquí el diente del axis. Aquí se encuentran las articulaciones atlanto-occipitales y atlanto-axiales. Una vez observados el atlas y el axis, observaremos los huesos que se encuentran inmediatamente por debajo de los mismos y que están involucrados en el soporte y el movimiento de la cabeza. La última vértebra cervical, la séptima, se articula con la primera de las 12 vértebras torácicas. Las dos primeras costillas están inclinadas hacia abajo y adelante desde la primera vértebra torácica. Los cartílagos costales de las dos primeras costillas se articulan aquí en la parte superior del esternón, el manubrio. El manubrio, las primeras costillas y el cuerpo de la primera vértebra torácica forman los márgenes de esta abertura, la abertura torácica superior, a través de la cual discurren muchas estructuras importantes. Para completar la imagen de los huesos en esta sección, se añaden las clavículas y las escápulas. A cada lado, la clavícula se articula con la parte más elevada del manubrio, formando la articulación esternoclavicular. El músculo esternocleidomastoideo se inserta aquí.
La escápula está unida a la clavícula en la articulación acromioclavicular aquí. Además, la escápula es sostenida en su lugar por poderosos músculos. El más superior, el trapecio, nace sobre el cráneo y se inserta aquí.